¿Qué tal, amigo? Yo soy Javier Mota, los saludo aquí en Detroit, en este estudio donde hemos estado ya varias veces para diversas presentaciones de Ford, y hoy tenemos la nueva Ford Expedition 2025. Este es el SUV más grande de Ford, que comparte la carrocería y muchos elementos con la Navigator que vimos en Pebble Beach hace algunas semanas, y obviamente hay una diferencia, sobre todo en los precios, que todavía no se han anunciado al momento de esta presentación. Y al igual que vimos con la Navigator, una de las novedades más importantes es la pantalla nueva. En este caso la han dejado solamente de 24 pulgadas. En el caso de la Navigator va a todo lo ancho y tiene esta pantalla aquí en la consola central. Y en el caso de la Navigator, esta pantalla central va un poco más abajo para dar la visibilidad completa a toda la que está al frente. Aquí tenemos dos. Para mi gusto, no es la mejor ejecución de la tecnología, porque de hecho casi que interfieren en la visibilidad, pero quizás es cuestión de acostumbrarse a verlas y a usarlas. Para aprovechar esa nueva pantalla de 24 pulgadas que tenemos allá, esta es de 13.4. El volante es ahora ovalado, la parte superior es semiplana, lo mismo que en la parte inferior, lo cual le da al conductor un mejor ángulo de visibilidad allá al frente. Tenemos también aquí una innovación importante. Esta consola central, como ven, se desliza, y cuando la abrimos tenemos aquí un hueco bastante amplio para dejar objetos completamente ocultos, y todavía tenemos la funcionalidad aquí en la consola central para el resto de las cosas, como el cargador por inducción, los cup holders. Aquí están los controles para el sistema Pro Trailer Assist, muy útil cuando se está llevando un remolque, que en este segmento de SUVs grandes es importante. Hablando de remolque, han mejorado el sistema como tal, y ahora se pueden remolcar hasta 7.000 libras sin ningún tipo de ajuste o ninguna asistencia. Las barras que a veces se tienen que colocar en los vehículos, y se pueden remolcar hasta 9.600 libras en total. Esta es la versión Platinum, la más equipada de todas. Ahí tenemos el estribo de asistencia para el acceso del vehículo. En la parte posterior también tenemos estos asientos, que ahora lo vamos a ver desde la parte de atrás, pero tenemos aquí estas plataformas para colocar iPads, teléfonos celulares, y además controles aquí en la consola central para el aire acondicionado, el radio y otros elementos. Aquí en la parte trasera tenemos esta innovación, que ahora el portón se puede dividir, abrir en dos zonas, y tiene una cantidad de accesorios que son opcionales, no son estándar. Otra vez aquí, como estamos hablando del modelo Platinum, viene prácticamente con todo, pero este sistema, esta tablilla, digamos, tiene diferentes usos. Se puede utilizar como una mesa, como pueden ver acá. Se puede utilizar como un respaldo, y también se puede eliminar y guardarla ahí en la parte de abajo. La parte inferior del portón también es muy útil, porque objetos que se pueden rodar le dan una gran utilidad. Y aquí tenemos los botones para colapsar los asientos y dar un espacio de carga totalmente plano. También tiene la opción de colapsar esa parte central de la segunda fila de asientos, con lo cual, como pueden ver, tenemos un túnel prácticamente que va desde la parte de atrás del vehículo hasta el frente para poder tener más capacidad de carga. Esta, por cierto, es la versión Max, que tiene más distancia entre los ejes y también unas 12 pulgadas más de largo total, con lo cual obviamente aquí tenemos una zona de carga mucho más amplio. En el caso del modelo regular, esta es la distancia aproximada que se gana o se pierde según el modelo en particular. En el modelo regular hay menos distancia entre los ejes y menos espacio de carga en la parte trasera. Aquí tenemos la edición King Ranch, que es otro estilo de lujo de la Platinum. Los interiores, como pueden ver aquí, terminados en madera, en metal. Esta tapicería, en este caso, con estos colores chocolate, realmente atractiva. Y aquí podemos ver también la
ubicación de las pantallas. Para mi gusto, esta interfiere mucho con aquella en cuanto a la altura e incluso la repetición del contenido como tal, pero bueno, son soluciones que los ingenieros y los planeadores de producto de Ford toman para diferenciar los modelos. Otra vez, la Lincoln tiene la pantalla básicamente hasta este punto, que me imagino que se utiliza para sostenerla. Y también, ya que estamos hablando de Lincoln, la Nautilus es la que primero mostró esta pantalla completa a todo lo ancho, que en el caso de la Nautilus, que es menos ancha, sí abarca toda la parte frontal de la cabina. Así que diferentes aplicaciones para una misma tecnología, con lo cual cada modelo tiene sus propias virtudes. Aquí tenemos otra vez la consola central que se desliza. Ahí ven ese espacio de carga. Sunroof panorámico, por supuesto, y aquí vemos el uso de este túnel entre los asientos, así que ya no hay necesidad de tener solamente los asientos estilo Capitán. Ahora también se puede tener con la opción de la banca, pero como vimos en el primer modelo, la parte de en medio de la segunda fila de asientos se colapsa para dar acceso a ese espacio de carga adicional. En este caso sí son los asientos estilo Capitán, por lo cual naturalmente ya tiene esa utilidad. Como todos los modelos Ford que hemos visto recientemente, puertos USB, puertos de 120 voltios para dar capacidad de recarga a diferentes equipos. Ahí tenemos un cooler, linternas, un mini compresor para las camas inflables, es decir, todo el equipo necesario que se necesita para las aventuras que los dueños de la Expedition buscan. Aquí vemos la diferencia en la capacidad de carga después de la tercera fila de asientos en la versión regular comparada con la Max, que otra vez gana aproximadamente 12 pulgadas de extensión. Y por supuesto equipo adicional para carga ahí sobre el techo. Todos los modelos tienen nuevas luces, como podemos ver acá, con LED. La modelo Platinum también tiene una parrilla ligeramente diferente. Esta tiene este color marrón que combina muy bien. La Platinum lo tiene más en color negro. El tren motor es lo mismo para todas las versiones, un V6 EcoBoost que puede producir entre 400 caballos de fuerza para la versión regular y hasta 440 para diferentes versiones, incluyendo esta que es la Tremor, que al igual que otros modelos de Ford como la Maverick, ahora se presenta con esta opción del equipo off-road. Aquí vemos la lista de tecnologías o capacidades adicionales de esta Tremor. Incluye los ganchos de rescate aquí, pintados en amarillo. Estos detalles también en las tomas de aire e incluso aquí el amarillo en el nombre Expedition. Por supuesto, esta Tremor también tiene neumáticos especiales para off-road. El estribo aquí es fijo, pero también es funcional porque eso protege al vehículo en la parte inferior para las maniobras off-road. Y le han colocado también el distintivo amarillo aquí en la válvula del neumático como detalle de diseño, pero también algo útil porque cuando se va off-road, si hay mucho fango, podría ser un poco difícil ubicar la válvula. Aquí está este remolque ya cargado con este equipo de aventura y la capacidad máxima de remolque otra vez son 9.600 libras, pero se pueden llevar 7.000 sin ningún equipo adicional. Otra vez aquí el uso de esta porción inferior del portón trasero para proteger los cascos. Hay un gato de rescate. Este portón de varias partes también está en la Lincoln Navigator con una aplicación diferente. Aquí en el interior la Tremor por supuesto tiene sus distintivos únicos, pero el resto es prácticamente igual, quizá los acabados aquí en una textura diferente. Así que esta es la Ford Expedition 2025 que tiene nuevo diseño, nuevas versiones, más tecnología, incluyendo la disponibilidad del sistema Blue Cruise en 90% de las versiones disponibles para este 2025. Y como saben, Blue Cruise está disponible en prácticamente todas las carreteras principales de Estados Unidos, algunas secundarias, y eso permite manejar sin manos y sin pies en viajes largos en su sistema sumamente útil y cómodo para viajar. La Ford Expedition 2025 va a llegar a los concesionarios de aquí de Estados Unidos en la primera mitad del año próximo.
Así que me despido aquí con las novedades de la Ford Expedition 2025. Hasta la próxima.